Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra en Mateo 1:18 es, y el nacimiento de Jesucristo fue como si, estando su madre María desposada de José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. O sea que, en otras palabras, María no había tenido relaciones sexuales porque era virgen todavía. No había conocido a José. Antes de que eso sucediera, dice que ella concibió por el Espíritu Santo. Eso es algo sobrenatural. Eso no es algo que se ve todos los días. Entonces, en Mateo 1:20, pero mientras pensaba esto hablando de José, que José la quería dejar, ¿verdad? He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero el punto es que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo está eso que el Padre le preparó un pueblo? ¿Quién lo entiende? No es lógico, ¿verdad? Porque es algo sobrenatural que vino a hacer algo natural, pero no pasando el proceso que debía de haber llevado. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero miren lo que dice la palabra. La palabra dice que Jesús, antes de él, hubieron 14 generaciones antes del exilio y 14 generaciones antes de su nacimiento. Lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 1. Ahí están todos los nombres. Y dice la genealogía de Jesucristo. Pero ¿cómo es posible si dice la palabra que Dios no tiene principio y no tiene fin? Entonces, ¿cómo es que Cristo tiene genealogía? ¿Verdad? Porque él fue concebido a través de Jesús. Entonces yo me encontré aquí un dibujito que me pareció interesante, aunque creo que tiene un error, pero se lo voy a mostrar. Entonces, fíjense que Mateo capítulo 1 dice que todos estos están en la genealogía. Me pareció tan linda esa foto que me la plagié de Amazon, para que ustedes sepan que me la plagié de Amazon, ¿verdad? Le tomé un screenshot y la pegué, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahí en esa foto hay un error, pero solo es la idea es que ustedes vean de que ellos fueron la genealogía de Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo 1. Pero miren ustedes, entonces, ¿cómo el Padre le prepara el cuerpo a Jesucristo? Fíjense que si ustedes se dan cuenta ahí en esa foto solo aparecen 3 mujeres en la genealogía de Jesús. Está Tamar, está Ruth y déjenme ver. Por eso les digo que la imagen está mala, pero está bonita. No es exactamente como lo dice Mateo. Pero lo que yo quería que vieran es que Rahab era una ramera. ¿Y por qué aparece en la genealogía de Jesús? Tamar, a través de engaños, se acostó con su suegro. Ese fue el pecado de Tamar. Ruth era moabita. Esa no era del pueblo de Dios. Pero ellas aparecen en la genealogía de Jesucristo. Entonces yo me eché una mi pensada y dije, ¿cómo le preparó un cuerpo al Padre de Dios? A través de reivindicar aquellos pecadores. Fueron pecadorazos. Ni mencionemos a David, ¿de verdad? Qué pecados, qué transgresiones cometieron. Pero Dios los perdonó, Dios los libertó, Dios los reivindicó. Entonces, cuando Dios los perdonó, los levantó y los reivindicó, entonces vino algo sobrenatural, así como lo que nos pasa a nosotros cuando nos convertimos. Mire, es como decía el hermano, yo en el bautismo, yo no quise hablar para el tiempo, pero en el bautismo, fíjense que yo cuando me bauticé, yo
Era una pecadoraza, era bien joven, pero era una pecadoraza. Entonces, miren, ellos fumaban de famoquita. Y entonces resulta que me llegó el día de bautizarme, porque yo no me esperé porque mi mamá no me dejaba bautizarme. Entonces, el día que me bauticé, bueno, para mí fue algo bien emocionante porque yo lo anhelaba, pero no podía. Pero entonces Dios, al salir de las aguas, miren, yo solo salí de las aguas y me bautizó el Espíritu Santo. Y aparte de eso, se me quitó el vicio del cigarro. Pero fue así. Entonces, pero miren, entonces cuando uno se convierte, hermanos, algo le pasa a uno. Cuando uno decide amar a Cristo, algo le pasa a uno. En su espíritu, el espíritu revive, el alma, pues el alma pues todavía queda con algunas secuelas, ¿verdad? Pero también Dios hace cambios radicales. Entonces la genética, nosotros empezamos a tomar Santa Cena, entonces la genética de Cristo se empieza a manifestar en nosotros. Entonces esto fue lo que le pasó a estos que ustedes ven en la genealogía de Jesucristo. Dios los perdonó. Ellos se arrepentían, por ahí empecemos, ¿verdad? Dios los perdonó, los reivindicó. Entonces, cuando cambió su genética, ellos pudieron aportar de su propia genética para aportar el cuerpo a Jesucristo. Porque Jesucristo no tuvo un padre terrenal, no tenía genética, pero los descendientes que vino, la descendencia de Dios por el padre terrenal, fue gente pecadora que él levantó y revivió. Entonces, Dios, el Padre, le el cuerpo a Jesucristo. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, a causa de ese sacrificio, podemos ahora ser llamados hijos de Dios, porque estamos en el proceso de la reivindicación del perdón. Porque aquí nadie trajo la estatura del varón perfecto. Estamos en el proceso de la estatura del varón. De esa misma manera, como el Padre construyó cuerpo al Hijo, así estamos siendo restaurados nosotros para llegar a ser hijos de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces sí me cacharon la idea, ¿verdad? No las confundí o los confundí. Entonces miren, hermanos, miren estas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:3, Judá engendró a Tamar. Engendró de Tamar a Fares, a Sara. Fares engendró a Hebrón y Hebrón a Aram. Ahí no vamos a mencionar a Sara porque solo se menciona a ella como hija, no como descendiente, ¿verdad? Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer libremente. Sabemos la mención. No podemos, yo busqué varias versiones y no es el nombre de Isabel. Mateo 1:16, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual
Entonces, a mí me han llamado varias cosas la atención para esto. ¿Verdad? Empecemos por el nombre, ¿verdad? Es el 7343 en el Strong, el nombre Rahab. Ahí aparece que significa orgullosa. ¿Verdad? Rahab era orgullosa. Entonces, pues ella me imagino, mis hermanas, era orgullosa, porque ella tenía una profesión, a pesar del pecado del pecado que había, tenía una profesión que no era bien vista socialmente. Eso no se ve, digamos, en nuestro tiempo que están perdidos en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo anda pecando libremente, pero a uno le dicen, ¿quién es? Y lo dicen, para allá. Me van a ver por qué, van a pensar que soy mal. Así piensa el mundo. Imagínense en ese tiempo que eran más conservadores, que decían de verdad las mujeres, principalmente que los maridos iban a meter al rey. Obviamente no lo entendían. No lo entendían. ¿Y en qué me vas? Ahorita les voy a decir. Entonces, miren pues, dice que Rahab hospedó a los espías. Pero la gente se dio cuenta que los hospedó. Entonces le fueron a decir al rey. Y el rey le mandó a algunos emisarios a ellos. ¿Dónde están los hombres? Encontraron contigo. Y ella les mintió. Y les dijo, sí, ellos vinieron, pero cuando yo cerré el negocio, ellos se fueron. Eso fue lo que hizo Rahab, ¿verdad? Ellos se fueron. Y entonces, vayan, díganos, todavía los alcanzan. Entonces, pero dice que ella lo subió a la terraza donde ella tenía vino, ¿verdad? El lino, no recuerdo exactamente qué dice ahí, pero es lino, ¿verdad? ¿No? Donde tenía vino y ahí los escondió. O sea, fíjense, no empieza a pensar. Rahab tenía espacio para tener a su familia de seguridad, por cuanto hospedó a los 12 espías en su terraza, donde tenía bien organizado el libro, y una tela. ¿Y por qué su familia no estaba conmigo? ¿Por qué su familia no estaba conmigo? Sí tenía espacio. Porque la descuidaba. Porque la descuidaba, porque no era bueno. No la quería. ¿Verdad? Entonces, la justicia que se dio en Rahab fue haber escondido a los espías. Pero vamos a ver por qué los escondió. ¿Cuáles fueron las razones de Rahab para esconder a los espías? Bien, primero tenemos que ver que Rahab fue valiente, mis hermanos. Rahab dice, algo le pusimos acá. Entonces, dice en Josué 2:4-6, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y respondió, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres saliendo no sé a dónde fueron, y de presa tras ellos, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de vino que había puesto en orden en el terrado. O sea, ella tenía espacio. A eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, fíjense que primero tenemos que ver que Rahab fue valiente al esconder a su hijo. ¿Qué le hubiera pasado a Rahab si la descubre? Si le dicen, queremos regresar a tu casa, la hubieran descubierto y seguramente la hubieran matado. Entonces, ella fue valiente, mis amadas hermanas. Fíjense que dice que Rahab había escuchado del Dios Todopoderoso y por eso fue que escondió a los espías. Y lo vemos en Josué 2:9-11. Dice, y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado de ustedes. Porque hemos oído cómo el Señor se fue el agua del Mar Rojo. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos. Cuando oímos esto, nos acordábamos no quedando ya valor en
vive afuera? No, ¿verdad? No tiene. Entonces, ¿cómo se enteró Rahab del Dios Todopoderoso? Saquemos una conclusión. ¿Cómo sabía de los milagros? Si la ciudad dice que estaba encerrada, nadie podía entrar y nadie podía salir. ¿Cómo creen ustedes que Rahab se enteró? Porque lo oía de sus clientes. ¿Y quiénes eran los hombres? Los cristianos esposos de las cristianas. Esos eran los clientes de Rahab. Y como eran cristianos, hablaban entre ellos de los milagros de Dios. Entonces miren a qué nivel había llegado el pecado, mis amadas hermanas. Y Rahab, pero eso al final sirvió para mí, porque Rahab fue salvada a causa de lo que oía, ¿verdad? Y ella dice que la fe viene por el oír. Y al oír la palabra de Dios, sea de cualquier cliente que hubiera llegado, ella reconoció que Jehová era el Dios de arriba en los cielos y el Dios abajo en la tierra. Pero miren la calamidad en que estaba Jericó. Miren el nivel de pecado que había. Entonces fíjense que, y en la otra diapositiva ya se nos adelanté, pero dice que ella estaba encajonada y encerrada. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces miren, hermanas, a mí me ponía a pensar de que a veces uno tiene tanto temor de hacer las cosas. Tengo temor de cantar porque pienso que no puedo. Tengo temor de predicar porque pienso que no me va a salir bien. Tengo temor de esto. Tengo temor de ir a trabajar. Tengo temor de subir un bus. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos encajonando. Nos encajonamos. Entonces, pero fíjense que la bendición de Rahab es que ella fue rescatada por los israelitas, ¿verdad? Por los dos espías, dice. La ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escogió a los cristianos. Entonces, la obra justa de Rahab, que aunque ella fue respondido a los espías, porque a través de ellos se pudo tomar, por el mensaje que llevaba, se pudo tomar tiempo. Entonces, mis amadas hermanas, y obviamente cuando Israel entró, porque dice que le dieron 7 vueltas a Jericó y sonaron las trompetas y gritaron y los muros se cayeron. Entonces, fíjense, mis amadas hermanas, de que todo, cuando entraron las israelitas, todo lo quemaron y todo lo destruyeron. Todo. Entonces, Josué 6:21 al 23, destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, a bueyes, ovejas, asnos. Pero Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entonces, dice que entraron los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, aquí aparece el padre de Rahab, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Pues mire, aquí podemos verlo desde 2 vías. La primera es que nuestra fe puede hacer que nuestra familia se salve, aunque no es en todos los casos, ¿verdad? Porque la decisión de salvarse es una decisión voluntaria y personal, ¿verdad? Eso lo podemos ver por esa perspectiva. Pero la perspectiva que yo quiero que lo veamos hoy es de que no en ningún momento aparecía el papá y la mamá de Rahab, ni los hermanos, ni los parientes, hasta que necesitaron
bien, ayudaba a su familia, económicamente hablando. ¿De dónde sale? De plano le iba bien, del negocio que tenía, que era un hotel. Y que ella era la trabajadora, ¿verdad? La trabajadora, de plano le iba bien, y ella ayudaba a su familia económicamente. Pero su familia, por cuanto no aparece en ningún otro versículo, la discriminaba por la profesión que tenía. Y la utilizaba. ¿Verdad? Y pues la retorció un poquito porque quería el beneficio material que ella les podía ofrecer, pero no la querían a ella. Entonces, miren, mis amados hermanos, yo me ponía a pensar, como a mí me han pasado tantas cosas en la vida, pero de todo eso vivimos con el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto a veces y en las familias, ¿verdad? Mis amados hermanos, que solo quieren el beneficio económico. Yo vi un caso en mi familia, no voy a decir quiénes fueron, pero a esta persona la oprimían, llegaban a comer a esa casa y les tenían carne, y les tenían steak, y les tenían no sé qué. Cuando se le acabó el recurso económico de la persona, ya no llegaron. Pero la dejaron sola. Entonces miren, ¿por qué? ¿Por qué la dejaron sola? Porque primero decían, la que tenía dinero. Esa tiene Cristo, muchacho. Vayamos a comer ahí. Pero no aportaba nada. Entonces lo único que querían era el beneficio económico, pero no era que esa persona les importara. Entonces, ¿cuántas veces, ahora traslademos a nosotras, ¿verdad? Nos ha pasado eso, hermano? Porque fíjense que una mujer, bueno que malo, sea uno el que gane más o el que gane menos, en la casa no importa, uno siempre anda viendo qué hace. Dice, bueno, tal vez si hago esto, tal vez alcanza para esto, para comprar esto, ¿verdad? Que si vendo no sé qué, voy a comprar esto. Y no hay que gastar tanto en eso. Entonces, uno bueno que malo va ahí, ¿verdad? Pero entonces a veces tiene el corazón derretido, ¿verdad? Mira a alguien con necesidad, hermano. Yo le digo a mi esposo, mira, mi amor, mi esposo, mira. Como que dice, ya va otra vez, ¿qué? A querer ayudar a todo el mundo. Entonces, pero fíjate que uno mira la necesidad y uno dice, si fuera yo la que tuviera esa necesidad, a que me extendieran a mí la mano, ¿verdad? Entonces uno piensa así, ¿verdad? Entonces, pero a veces la gente se allega a uno solo para conseguir el beneficio económico. Entonces lo usa, ¿no? Y uno después se da cuenta que lo usaron. Y uno dice, me baboseó esta, ¿verdad? Pero bueno, yo lo di con todo mi corazón. Y eso es lo que cuenta para el Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense, pues eso pasa, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que, ¿qué hizo Rahab para salvar a su vida y a su familia? Tuvo fe en el Dios de los israelitas. Dejó el negocio. Ya no tenía más clientes, ¿cierto? Tuvo que dejar a sus clientes y negocios. Porque aunque ella tenía dinero, la procedencia de ese dinero no era aceptable. Dejó a los amigos del mundo. Todos los clientes de la iglesia o fuera de la iglesia andaban en el mundo, ¿verdad? Pero ella tuvo que haberlos dejado para ella poder salvarse. Porque acaso los va a chismosear a todos, ya van a atacar, se van a meter, pónganse pilas. Ella no dijo nada. Quizás eran sus mejores clientes, pero ella no dijo nada. Entonces, y dice que los amigos del mundo se murieron o fueron quemados. Ese fue el destino. Y Dios le derribó los muros y permitió que ella conquistara las áreas de su alma. Entonces, miren, mis amadas hermanas, el dejar el pecado. Y yo quiero que ustedes me oigan con oídos circuncidados. Yo no les estoy diciendo que usted ande en pecado, ¿verdad?
sino lo que le estoy diciendo es que a veces hay pecado que nosotros solo lo conocemos en nuestro corazón. Tal vez es orgullosa, como es el significado del nombre Rahab. Tal vez es envidiosa, tal vez es chismosa, tal vez anda levantando falsos testimonios, tal vez mira novelas. ¿Verdad? Las novelas contaminan nuestra casa, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar otro día. Entonces, de repente, hermanos, andamos así como dicen, ¿verdad? Con la falda larga, pero también tiene la lengua bien larga, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, ¿qué pecado nosotros tenemos que dejar para que Dios nos quite, nos derribe los muros? Porque fíjense que a ella no la sacaron nada más así. Había una bendición que era condicionada. Si no dices nada, si pones el cordón escarlata en tu ventana, porque si no lo pones, y si tu familia no anda en la calle, porque si tu familia anda en la calle cuando nosotros queremos, la sangre es sobre ellos mismos. Pero si matan a tu familia estando dentro de la casa, la sangre de ellos sobre nosotros. Nuestra vida con la de ellos, decían los espías. Entonces fíjense que era una bendición que era condicionada. Y fíjense que ¿cuál fue la bendición de Rahab realmente? Ya dijimos que esta bendición para ella de salvarla a ella, a su familia, a sus parientes era condicionada. A que tenían que dejar el negocio, a que tenían que dejar los amigos del mundo, a que ¿cómo se llama? A que no tenían que hacer nada, a que toda su familia tenía que estar dentro de la casa, porque si no, igual se iba con Pancho, como decimos, ya no había negocio. Y ella lo hizo, cumplía con lo mínimo que Dios le pedía a través de los espíritus. Entonces, ¿cuál fue la bendición de Rahab? Rahab fue una mujer que Dios le bendijo. Fíjese que en Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. ¿Isaí quién fue? El papá de la Biblia. Entonces, miren, ¿quién era Salmón? Miren, Salmón tuvo que haber sido un hombre muy valiente. Era un israelí de la tribu de Judá, que cuando llegó, y miren que a hablar de la Biblia la dejaron afuera del campamento de los israelitas, no la entraban en el campamento. Desde ahí empezaron a hacer cuando la salvaban, porque por eso, pero aquella extranjera, ¿verdad? La seguían discriminando. Entonces, vino el de la tribu de Judá y dijo: bueno, pero aquella es la ramera, pero parece que ya no tiene el negocio y está bonita, y parece que su comportamiento ya tuvo para poder ser aceptada en el campamento de los israelitas. Tuvo que cambiar su forma de hablar, tuvo que cambiar su forma de vestir, tuvo que cambiar sus costumbres. Miren, cuántas costumbres traemos nosotros de los padres. Que decía el hermano, a mí le pasa de huevo para el otro. Esas costumbres no son del reino, no son del reino de Dios. Que le ponen un limón cruzado y después como cortado en curva. Entonces que le ponen un limón debajo de la cama. Dios santo, esa no es una costumbre de
que vos y vos haciendo vida a Dios. Entonces, ¿se dan cuenta solamente que decirlo? Dios cambia nuestra vida, Dios cambia nuestro presente y Dios cambia nuestra actitud para que, por ejemplo, esta verdad es tomada como parte de la formación que el Padre hizo del cuerpo para Jesucristo. Eso es un gran privilegio, mis amados hermanos. Entonces, ella fue reivindicada. Entonces, amadas hermanas, ¿en qué más fue reivindicada? De que ahora se habla de Rahab en el Nuevo Testamento, en el verso inicial. Y dice, por fe, Rahab, la mujer suelta, no fue ejecutada con aquellos que habían ido en contra de las órdenes de Dios, porque había llevado a su casa en paz a los enviados a la tierra. Y Santiago dice, de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y cuando habla de las obras, no es que nosotros estamos regalando cosas por todos lados, sino las obras que son del espíritu, las obras que son de la palabra. Entonces, esa obra de Rahab, de esconder a los espíritus, le fue contada como una obra justa, de acuerdo a los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, ahora se habla de Rahab como la mujer que tuvo hijos, como la mujer valiente, como la mujer esforzada, como la mamá de Booz. Y Booz, ustedes saben que si lo ven como figura, es figura de Jesucristo, que redimió a Dios. Entonces, ¿qué transformación hizo el Señor en Rahab a causa de que ella decidió firmemente seguir al Dios de los israelitas? Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros somos redimidos, miren, a veces uno por radical, a veces aún me lleva, pero duro, hermanos. Pero miren, yo como le vengo a hablar de mi vida, no me nadie manda. Entonces, a veces uno tiene que ser radical con la familia. Mire, yo amo a mi hermana, yo amo a mi mamá. Pero por ejemplo, yo le dice, ¿por qué no estás a tu hermana? Es que no tengo que hablar con ella. ¿Qué hago? Y lo peor es que ella se autoinvita a mi casa, vamos. Entonces, a veces la invitamos a almorzar, pero nuestra conversación es poca, es corta. Pero si yo me junto con la Grace, la hermana Grace de Paloma, con esa llegamos a las 3 de la mañana, no terminamos de hablar, ¿no? Es algo diferente, porque estamos en el mismo servicio. Entonces uno tiene que ser radical. Y el ser radical a veces uno paga un precio bastante alto. Mis amados, solo es para valientes. Mire, a mí me decían, te invito a no sé qué fiesta, vamos a ver si vamos. Pero ella ya está bien que yo decía así, no. Intentaban por el correo, intentaban por aquí, intentaban manipular a los hijos para convencerme a mí que fuéramos. Pero no. Entonces yo he sido muy radical en mi vida, pero he pagado un precio muy alto por ser radical. Pero Dios a mí no me ha dejado avanzar. Dios siempre me respalda. Entonces la gloria sea para el Señor, pero ha sido una situación complicada. Ser radical, de verdad, como la Rahab, aquella que tenía su estigma, ¿verdad? Es de valientes. Entonces, miren, hermanas, me encontré en la palabra que dice, a mí me encanta este versículo, en Isaías 54:12, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas y recuerda tus estatutos. Ahí está diciendo el Señor, en otras palabras,
de acuerdo a la fe que tengas, así te vas a ensanchar. Entonces, quitar las estacas y moverlas hasta donde llegue tu ser. Y hasta ahí te voy a bendecir. ¿Verdad? Entonces, miren que a mí me ha gustado por muchos años, porque el Señor me dio un rema de ese versículo, ¿no? Pero nunca me había percatado, nunca, de que la palabra ensancha en el hebreo es Rahab. Y fíjense, mis amadas hermanas, de que cuando yo lo vi, pero es raro, ¿no? Que lo copié y lo pegué. Es el Strong 73:37. Es la otra palabra Rahab, no de Rahab, es raíz de esta palabra Rahab. Y dice, significa ampliar, aumentar, ensanchar, espaciar. Pues fíjense, amados hermanos, de que cuando, si nosotros tenemos esa aplicación, de que así como Dios reivindicó a Rahab, nos puede reivindicar a nosotros, la bendición se va a dar, pero es condicional, así como se la puso a Rahab. Tengo que tener fe. Tengo que dejar mis malos negocios o lo que me ata al mundo. Tengo que dejarme santificar del mundo. Mis amadas hermanas, créanme que eso es difícil. Se oye bien fácil, pero es difícil. Tengo que ser radical en lo que yo hago para el Señor. Entonces, miren, todo lo que hacemos debe ser como para Dios. Cuando nosotros vamos al trabajo, debemos trabajar como para Dios. Cuando usted viene a servir aquí en la iglesia, ¿cuánto más tiene que usted servir con excelencia? Porque no es para nadie, mis amadas hermanas, es para Dios. Entonces, si usted acepta las condiciones que Dios le está dando, así como Dios reivindicó a Rahab, que le quitó las costumbres y la metió al campamento de los israelitas y la reivindicó como un esposo, que dieron a luz un hijo que iba a redimir, Dios la va a bendecir a usted. ¿Y qué le va a dar Dios para bendecirla? Va a poder abrir su boca sin temor. Dice 1 Samuel 2:1. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla. Ahí está Rahab, por eso le puse entre paréntesis Rahab, el número, contra mis enemigos por cuanto me regocijo en tu salvación. Si usted decide ser radical como lo fue Rahab y dejar todo atrás, usted va a poder abrir su boca sin temor. El Señor va a despejar su camino para acelerar el tiempo, para recuperar el tiempo que usted piensa que perdió. Dios reivindica el tiempo, mis amadas hermanas. Dice 2 Samuel 22:37, ensancha mis pasos delante de mí y mis pies no han resbalado. Dios ensancha mis pasos para que no haya tropiezo y yo pase, y yo pase, y yo pase, y Él me reivindica el tiempo. Dice, me descarga de mis angustias. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios, de mi justicia. En la angustia me has aliviado, me has ensanchado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Él me descarga de mis angustias. Llena mi boca. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Dios va a llenar su boca con su palabra. ¿Qué otra bendición va a tener? Le va a acrecentar el corazón, mis amadas hermanas. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Entonces, cuando el corazón se ensancha, mis amadas hermanas, es porque tiene más fluidez de la sangre, entonces de la presión, de la presión. Entonces, cuando usted tiene más fluidez en su corazón, no hay cabida para el odio, para el rencor, para la falta de perdón. Dice, me abrirá
da el camino. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Ahí, en su trabajo, en la iglesia, donde esté, Dios va a hacer que usted sobresalga y lo va a llevar con los grandes. Entonces, Dios le va a abrir camino. Dios la va a levantar. Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo, o sea, sucesivos para arriba, debido a que la estructura alrededor del templo se ensanchaba por etapas por todos los lados del templo. La anchura del templo aumentaba según se subía. Así se podía subir el piso inferior al más alto por el piso intermedio. En otras palabras, para que no se confunda, el templo que vio Ezequiel es un templo que mientras se subía un nivel, el siguiente nivel era más grande. Es un templo que no se oye como muy lógico, pero es la visión que tuvo Ezequiel. Entonces subía y se hacía más grande, subía y se hacía más grande. Entonces, mis amadas hermanas, Dios la va a empezar a levantar si usted decide ser radical. La levanta y se amplía su escenario. La sigue levantando, se amplía más. Y eso puede ser a nivel espiritual y eso también puede ser a nivel material. Y dice, le va a permitir conquistar las almas de su alma. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras. Porque nosotros en nuestra alma nos ponemos límite. Hasta aquí me viniste, mano. Pero cuando usted decide obedecerle a Dios, Dios rompe las fronteras y se llega hasta las cámaras ocultas. Y desde ahí le va a permitir Dios conquistar sus áreas. Y Dios también le va a dar bendición material, que es una promesa, dice. Y si el Señor, tu Dios, ensancha tu territorio, como ha jurado a tus padres. En Isaías dice, entonces Él dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra y el pan del producto de la tierra, y será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. Si usted tiene un negocio, Dios se lo va a prosperar. Pero si usted decide ser radical, creer y obedecer a la palabra. Entonces, mis amadas hermanas, yo quisiera terminar hoy diciéndole que Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. Y así como reivindicó a Rahab, nos va a reivindicar a nosotras, si decidimos obedecerle. Entonces, miren, quizás hemos pasado por muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que no cambia de opinión. Si a usted le promete algo y usted es obediente a la palabra, la promesa no va a tardar. No va a tardar. Entonces, mis amadas hermanas, yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar hoy para que el Señor nos permita conquistar hoy lo que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos hoy presentándonos, Señor, delante de ti, para que tú veas, Señor, cómo está nuestra condición actual, para que tú, a quien no le podemos esconder nada, Señor, tú mires para adentro de nosotros hasta las cámaras más secretas de nuestra alma. Y tú, Señor, nos reivindiques. Así como lo hiciste con Rahab, Señor, que aunque ella no tenía un pasado muy bueno, tú la perdonaste. Porque ella decidió ser radical. De la misma manera, Señor, te pedimos hoy que tú, Padre, nos reivindiques a nosotras
nos reivindiques en nuestra vida secular, nos reivindiques, Señor, en nuestra vida sentimental, nos reivindiques, Señor, en nuestra vida familiar, Señor. Inclusive nos reivindiques en nuestras amistades, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que así como transformaste a Rahab, Señor, tú transformes nuestra genética. No queremos la genética de nuestros padres, Señor. Queremos tu genética, Señor. Queremos que nuestra carne se busque a ti y no se vaya, Señor, tras el pecado de esta tierra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tengas misericordia hoy en el camino de nosotras y nos reivindiques y nos levantes, Señor. Nos levantes de esta condición que solo tú sabes que tenemos, Señor. Este dolor interno que cargamos en nuestra alma, Padre. Levántanos, Señor. Sánanos, reivindícanos, Padre. Por favor, Señor. Y hoy entrego esto que solo tú sabes que yo tengo. Te lo entrego, Señor, para que tú me indiques cuál es el camino que debo tomar. ¿Cuál es la decisión, Señor, que debo tomar? Ayúdame, Señor. Reivindícame de las murmuraciones, Señor. Si por el mal testimonio que viene del pasado, reivindícame, Padre. Reivindícame, Señor. Por favor, papito mío. Yo voy a obedecer, Señor. Yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a obedecer tus mandatos, Señor. Pero escríbelos en mi mente. Escribe tus mandatos en mi corazón también, para que yo no me aparte. Que se vuelva parte de mí, de tus mandatos, Señor. Que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre ande en tus sendas, no sé, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mi ciudad amurallada, dentro de ti esconde una de sus manos en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, aunque avise la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconde gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Hermanos, vamos a iniciar el mensaje de la mamá. Nos retrasamos un poquito porque ahí sí que a veces se pierden los turnos. La presencia de Dios nos visitó, entonces ahí qué hacemos, hermanos. Vamos a comenzar el ensayo, los que se van a quedar y los que no, pues que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Vamos a comenzar la oración y a las 10:30 en punto comenzamos a nuestro servicio al Señor.
Señor, ¿verdad? Entonces, para que lo recordemos bien, el otro sábado, el sábado de Santa Cena, hermano, no vamos a tener actividad el sábado. Ese día va a ser para la familia, para que descansemos, renovemos fuerzas. Entonces, prácticamente 3 sábados